Hola, ¿cómo estás? Hola hermano, hoy es 6 de agosto, día en que Bolivia cumple 200 años. Estamos en Nación Digital, por ende, de gala. Es una ocasión solemne por demás. Y queremos hablar de hoy y más bien cumplir con lo que habíamos prometido, con lo que habíamos dicho y anunciado, porque en Nación Digital cumplimos lo que decimos, así como Bolivia siempre cumplió, o casi siempre, lo que dijo en sus relaciones con los otros países del mundo. Hemos estado en Asunción del Paraguay y hemos hecho importantes tomas tanto del campo de concentración de prisioneros bolivianos en Ñuguazú, en Campo Grande, en Asunción, cerca de Luque, cerca de la avenida Aviadores del Chaco, como también en el río Paraguay y en el Museo del Ministerio de Defensa del Paraguay, donde están todavía algunos de los trofeos de guerra, algunos de los cañones, algún armamento que se ha tomado a Bolivia, así como también importante uniforme, prendas de algunos personajes que han sido claves en la defensa boliviana y que han estado presos también en Asunción. Quiero decir que en esta ocasión solemne para Bolivia es importante aclarar y manifestar que no se puede decir que Bolivia ganó la guerra del Chaco. Sería un disparate decir que Bolivia ganó la guerra, pero sería también un disparate decir que Bolivia perdió la guerra. Y este es un debate que hoy se debe aclarar, hoy que vamos a cumplir 200 años, que estamos cumpliendo ya 200 años. En el Paraguay hay una visión bastante superficial de triunfalismo. En el mismo museo del Ministerio de Defensa, el guía hablaba de la victoria del Paraguay, de la victoria del ejército del Paraguay. Viene desde la guerra que se hizo un desfile, el desfile de la victoria después de hecho, el armisticio, el pacto de tregua. Se hizo el desfile de la victoria en el Paraguay. Pero la contradicción salta porque se habría festejado el cese de hostilidades, la tregua, y la misma tregua establece que la guerra terminaba sin vencedores ni vencidos. Entonces ahí mismo salta la contradicción. Esa visión no es a nuestro modo de ver correcta y no le hace bien a la verdad histórica, a la verdad y a la historia. Si uno ve, y vamos a ver este río, el río Paraguay, si uno ve el objetivo central que tuvo Bolivia en la guerra, si uno ve el objetivo estratégico que trazó el presidente Daniel Salamanca, comandante en jefe o capitán general, mejor dicho, del ejército de Bolivia, de las Fuerzas Armadas, ese objetivo de tener un acceso en el río Paraguay que Bolivia no lo tenía antes de la guerra, fue cumplido. No había un tratado, a esto me refiero, que le asegurase a Bolivia un acceso al río Paraguay y tampoco ejercía pleno dominio allá. Entonces, al cabo de la contienda, en el Tratado de Paz, a Bolivia se le asegura un acceso al río Paraguay. Con lo cual vemos que Bolivia cumple ese objetivo estratégico. Las guerras se ganan no por la mayor cantidad de combates que uno u otro contendiente triunfe. Puede ganar uno una batalla y con ello ganar la guerra, o sea, cumplir su objetivo estratégico, su objetivo político, y haber perdido 250 batallas o combates.
Ese es el gran debate que hoy nos toca afrontar y que desde Nación Digital lo estamos haciendo. Y si uno ve el objetivo que tuvo el Paraguay, que está manifestado en documentos del jefe de operaciones del ejército en campaña del Paraguay, el general Raimundo Rolón, tenía, sí, el Paraguay el objetivo militar, el objetivo además político de tomar Puerto Suárez en Santa Cruz, en Bolivia, Santa Cruz, la ciudad, y Camiri, por el petróleo, que era entonces el gran yacimiento de petróleo en Camiri. Y esos objetivos categóricamente el Paraguay no los pudo concretar, porque fueron militarmente rechazados en la batalla que se denominó la batalla de Villamontes. Entonces no se ajusta a la verdad concreta de la historia, de los hechos, el asegurar que el Paraguay haya triunfado en la guerra. Y hay un dato muy importante. Es cierto que Bolivia fue retrocediendo, fue desocupando lugares que había ocupado. Por ejemplo, Nanagua, en Saavedra, Platanillos, todos esos lugares. Si uno ve el mapa, es muy fácil decir, miren, los hemos hecho retroceder y los hemos votado a los bolivianos. Pero hay una cuestión capital. Bolivia no, y esto no lo digo como boliviano, lo digo como historiador. Bolivia no tenía dominio, soberanía en ese territorio. La explicación simple es que Bolivia fue muy lejos, se acercó bastante a la capital Azucena, a la capital del Paraguay. Bolivia fue muy lejos, pero ¿acaso no con el afán de anexar eso a su territorio? Fue en patrullas, en expediciones militares, fundando fortín tras fortín, no como un objetivo decisivo, porque no hay constancia alguna de anexar ese territorio que no lo tenía. Porque esta boludez del mapa famoso del año 59 del gobierno de Linares, que según esto Bolivia, ¿no?, llega en el sudeste, en el Chaco, hasta nada menos que hasta la confluencia del río Pilcomayo con el río Paraguay, o sea, Asunción. Si uno seguía por mapas como este, claro que Bolivia perdió su territorio, pero este nunca fue territorio boliviano. Y desde luego el primer mapa oficial de Bolivia, hecho en el gobierno del general José Vallivián por el coronel ingeniero Felipe Bertrés, ese mapa oficial, que ha sido menos publicitado que este, porque Bolivia hasta se tuvo que prestar dinero y luego iniciar así su deuda externa, según dice un autor, para pagar este mapa, el límite en realidad no era acá, sino que Bolivia llegaba solo hasta por aquí, o sea, hasta donde es actualmente el límite, quizá un poquito, muy poco más al sur, pero era hasta el paralelo 23 y una diagonal a Bahía Negra, cosa que es resumidamente el límite que quedó luego de la guerra con el Paraguay. Entonces, con esa visión, y en el Paraguay circulan muchas imágenes muy facilongas de que el Paraguay esto era lo que antes ocupaba antes de la guerra y después ocupó esto. No. Entonces, veamos este objetivo, que es el que trazó don Daniel Salamanca,
porque Daniel Salamanca, si bien dijo que teníamos que pisar fuerte en el Chaco, no estoy diciendo que Bolivia ganó la guerra. Ojo, nunca podría decir eso porque no sería una verdad de historiador. No estoy diciendo aquello. Estamos hablando de objetivos, de un objetivo concretado, porque a Bolivia mayormente no le importaba el desierto del Chaco, que ya se acercaba a Asunción. Tiene mucho Chaco, tenía mucho Chaco y lo tiene en la actualidad. Sobre todo, era un territorio habitado por menonitas, lo sigue siendo hoy en día. Pero el río Paraguay sí era un objetivo político al cual el Paraguay se oponía. En el propio desarrollo de la guerra, era muy reticente y se oponía a que Bolivia tenga soberanía en el Paraguay. Eso está también en la historia y en los libros. En los libros más importantes. En los grandes libros, como diría mi amigo Jorge Siles Salinas, hijo de Hernando Siles Reyes, que condujo al país cuando los sucesos de Fortín Vanguardia. Entonces, esto que vas a ver, por favor suscríbete a La Nación Digital, a nuestro canal, nos vas a hacer un gran favor patriótico y también un favor internacional de paz, porque hoy estamos en una relación ya de paz y de amistad con la República del Paraguay, país que admiro por su historia valerosa, una historia tan desconocida como rica, como interesantísima. Me interesa mucho, por ejemplo, el gobierno y la vida de Gaspar Rodríguez de Francia, de la Guerra Grande y todo aquello. Así como también Bolivia tiene una historia, son muy parecidos estos países. Bolivia igual tiene una guerra grande también Bolivia, que es todo el siglo XIX, cuando lucha contra el Perú, contra la Argentina. Sí, guerras victoriosas. Y me habló de esto, algo, aunque no se entiende mucho, una persona que seguramente está en el ámbito de la historia, el que estaba a cargo del Museo Militar del Paraguay. Y yo le hablé también de aquello. Y eso está en mi libro, del Lol Paposo, Historia Secreta de Bolivia y de la Guerra del Pacífico, que en sus últimos ejemplares los puedes adquirir escribiéndonos al WhatsApp, cuyo link está en el comentario, como homenaje una historia no contada de Bolivia en sus 200 años de vida como país, donde además está el mapa que da fe de todo esto, el tratado hecho por el general don Mariano Melgarejo, con una importante leyenda y explicación. Últimos ejemplares. Entonces, está abierto el debate. Y bueno, Bolivia, son dos países muy similares y están llamados hoy a tener una relación profunda en beneficio cultural, intelectual, comercial, económico entre ambos países. Este es el río Paraguay, que fue factor decisivo en la guerra del Chaco. Es el río que da origen, que da nombre precisamente a este país, que lleva el mismo nombre que el río, al Paraguay. Y fue un objetivo geopolítico de Bolivia tener un acceso a ese río para poder comunicarse con el océano Atlántico. Se puede decir ciertamente que Bolivia logró conseguir concretar ese objetivo estratégico y geopolítico de llegar con un acceso en la zona del sudeste del país al río Paraguay,
por Puerto Bush, por el Triángulo Mancésped y otros lugares, habiendo concretado de esa manera este importante objetivo. Es un asunto importante. El río Paraguay que tengo a mis espaldas era un lugar importante de transporte, un medio de transporte para el ejército paraguayo. Se transportaban al campo de operaciones, al campo de batalla, masivamente en navíos, lo cual facilitaba mucho la comunicación con el campo de batalla, lo cual no tenía Bolivia ciertamente. Bueno amigos, estoy en el Museo Militar de Asunción del Paraguay, en la capital paraguaya. Este es el Museo del Ministerio de Defensa y estas son banderas de regimientos paraguayos en la guerra del Chaco. Son banderas originales de regimientos como... Acá habrá una bandera del Valois Rivarola. Son de diferentes regimientos, ¿no? De regimientos y batallones, sí. Regimientos y batallones que están un poco dañados por el tiempo. Y estos son los cañones tomados a Bolivia. Sí, los dos cañones. Dos cañones tomados a Bolivia. En Campo Villa, que fue en realidad donde más prisioneros y más pertrechos bélicos se tomó, ¿verdad? Fue donde más prisioneros y más material bélico boliviano cayó y vino acá al Paraguay. Algo que me llama acá la atención, bueno, hay uniformes del coronel Manuel Marzana. Estos son ya elementos bélicos paraguayos, cañones paraguayos del ejército del Paraguay, bombas. Acá me llama la atención esta cadena, que es pero de la época de la guerra de la Triple Alianza. Este sector es de la Guerra Grande, o Ñu Guerra como le llaman, la guerra la guerra del Paraguay también se la llama, ¿no? Con los aliados Brasil, Argentina, Uruguay. Acá hay una camisa del coronel Manuel Marzana. Yo no sabía, acá está la camisa original del coronel Manuel Marzana, que fue tomado en Boquerón, que fue tomado preso en Boquerón y que se conserva aquí, la camisa del coronel Manuel Marzana, y también los sombreros, las gorras, las charreteras, ¿no? Los grados. Presillas del teniente coronel Marzana, Boquerón, septiembre de 1932. Donación del teniente coronel Hipólito Núñez. Un retrato del coronel Marzana, el héroe de Boquerón. Y esta es la biblioteca del mariscal, del general José Félix Estigarribia, hoy mariscal. Bueno, este es un cañonero. Habían dos cañoneros en la guerra del Chaco, el Humaitá se llamaba uno, el otro ¿cómo se llamaba? El otro Buen día. se llamaba Cañonero Paraguay. El cañonero Paraguay. ¿Cuál fue el rol de estos navíos en la guerra? Los cañoneros del ejército paraguayo cumplieron un papel muy importante durante la guerra del Chaco. ¿Por qué? Porque transportaba víveres, tropas y armamentos de Asunción hasta Bahía Negra. Y nunca fue molestado por el ejército boliviano por la forma en que fue construido, porque según un almirante americano inclusive dijo que los dos cañoneros, él nunca había visto dos cañoneros tan bien armados y artillados. Fueron armados. Esa que tenía. Fueron armados en Italia, me parece, ¿no? Fue hecho armados en los astilleros de Italia. Dos astilleros fueron fabricados. Y duró 2 años, 2 meses la fabricación de estos dos cañoneros. Sobre todo el rol fue de transporte de tropas. Yo he visto fotografías en las cuales los cañoneros iban repletos, no cabía nadie más por el río Paraguay hasta el teatro de operaciones. Fue una gran facilidad, ¿verdad?, el transporte por el río Paraguay. Sí, por supuesto, era fundamental el transporte de las tropas por el hecho de que nunca fueron molestados. La seguridad que tenían al realizar dicho viaje y transportar no solo las tropas, sino también armamento y víveres para el ejército paraguayo.
Bueno, muchas gracias. Usted es el guía acá del Museo Militar del Ministerio de Defensa del Paraguay, ¿verdad? Su nombre, por favor, Sí, para Bolivia. Yo soy el licenciado Ramón Ayala Argüello y soy encargado de guiarle a la gente en este museo militar. Este museo se llama Museo Militar. Es el principal museo militar del Paraguay, me parece, de la capital. El más importante que tenemos en el Paraguay y el más completo de las dos guerras. Muchas gracias. Hola hermano, esta es la zona de Campo Grande en Asunción del Paraguay. Esta fue zona de un campo de concentración de los prisioneros de guerra bolivianos en la guerra del Chaco, en la guerra con el Paraguay. Fue una zona acá en Asunción, en la capital paraguaya, donde llegaron miles de prisioneros bolivianos y estuvieron acá aprisionados en condiciones lamentables, muchas veces sometidos a trabajos forzados, golpeados en ocasiones, y bueno, era la guerra, y estuvieron cerca a 1 año y 8 meses presos acá, y fue dramático lograr la liberación de los prisioneros de guerra bolivianos, aun cuando ya había terminado la guerra el 12 de junio de 1935. Es una zona sin duda muy llamativa, muy sensible para un boliviano, el campo de concentración de Campo Grande en Asunción del Paraguay, y esta es la avenida acá, Aviadores del Chaco. Este es Campo Grande, es toda esta zona, ¿no? Que claro, en aquel entonces era un campo ciertamente despoblado. Existe ahora acá un estadio por allá. Esta zona en lengua guaraní recibe el nombre de Ñuguazú, Campo Grande.